Saludos, soy Dark, bienvenidos a The Dark Reviews. Vamos con el análisis de esta minifigura no oficial de bloques de construcción de un marine espacial Primaris de la franquicia de Warhammer 40,000 o Warhammer 40,000. Martillo de guerra 40,000, como le quieran decir. Y bueno, tenemos aquí una figura bastante curiosa de entrada porque no tiene un color definido en lo que respecta a las diferentes paletas de colores o las diferentes decoraciones que podemos ver en los diferentes capítulos de marines espaciales. Y esto me hace pensar que el fabricante decidió hacer un pequeño guiño al estado original en que se encuentran las figuras oficiales, las minifiguras del juego de mesa de Games Workshop, antes de que los propios jugadores pues las pinten con toda su paciencia y con todo el derroche de talento que hacen y pues ya las dejen listas para el campo de batalla. Y en ese entendido creo que esta minifigura es un pequeño guiño, insisto, al estado original en que se encuentran esas minifiguras antes de ser decoradas. Tenemos aquí una minifigura bastante interesante en lo que respecta a escultura y es prácticamente o casi lo único que podemos analizar, al menos si no retiramos la armadura del personaje. Pero bueno, para hacer el análisis como se debe, vamos retirando los diferentes elementos. Vamos a tener también una buena cantidad de armas, no únicamente las dos que tiene aquí colocadas. Y hacemos nuestro análisis parte por parte. También vamos a tener algunas piezas reutilizadas de otra minifigura que ya hemos visto que ya hemos visto en el canal. De hecho, aquí la traje, es este Teniente Primaris también. Y vamos a ir retirando las diferentes partes de la armadura. Ya retiramos la mochila, que también es al mismo tiempo el reactor de esta armadura Mark X, la que se utiliza durante la cruzada Indomitus. Retiramos las sombreras, que entre sí son iguales. Retiramos también el cinturón. Hasta donde recuerdo, cuando lo estaba armando, las partes que más estaban acopladas con más fuerza, mejor dicho, eran las botas. Espero no tardar demasiado en retirarlas, que bueno, si me cuesta algo de trabajo, pues ya estaré haciendo una pausa express para ustedes. Es decir, solamente verán un pequeño corte o una pequeña transición. El casco también estaba bastante bien acoplado, pero ya lo pudimos retirar. Y vamos ahora entonces con las botas. Voy a retirar la parte, bueno, ya retiré el cuerpo para poder apoyarme un poco mejor. No tengo uñas tampoco para jalarlas. Ok, y parece que sí voy a tener que hacer una pequeña pausa. Al final ni siquiera fue tan difícil retirar las botas, pero bueno, ya está desarmada por completo la figura. Comenzamos el análisis por esta base, por esta pequeña placa de 4x3, puntos de inserción en la parte central. La tenemos en color negro, como es costumbre, y nos sirve para exhibir la figura de una manera un poco más adecuada, un poco más uniforme con el resto de minifiguras en la colección. La minifigura no tiene ningún problema respecto al centro de equilibrio una vez que está completamente ensamblada. La propia armadura, la mochila le ayudan bastante para que no pierda, insisto, el equilibrio, no se esté cayendo, incluso cuando tiene colocadas las armas. Ahora, respecto a la minifigura, podemos ver que, aunque en su mayoría no se va a encontrar expuesta si tenemos por completo ensamblada la armadura de este marine espacial, de cualquier manera tiene una muy buena decoración. Podemos ver toda la parte interna, digamos, de la armadura, esta especie de traje que se ponen por debajo de la misma, aunque es parte de la propia armadura, y alcanzamos a ver todas las fibras sintéticas de musculatura que utilizan los Marines. También lo mismo, tenemos el cableado que va a ayudar a que la propia energía generada en el reactor pues recorra las diferentes partes de la armadura y potencie por completo a este transhumano. Y me gusta que la decoración la tenemos desde la parte inferior de la minifigura, es decir, desde los pies. Pueden ver que las piernas están un poco inclinadas hacia atrás porque, antes de continuar con el análisis, podemos ver que hay coincidencia en la impresión de los cables de las piernas con respecto a las impresiones de la pieza pélvica, pero para eso tenemos que inclinar las piernas un poco hacia atrás. Una pequeña disparidad en la impresión únicamente en la parte frontal, porque de costado podemos ver que
las impresiones calzan cuando la figura se encuentra perfectamente erguida. Y bueno, ahora sí continuamos con el análisis. Tenemos desde las suelas de la cubierta de los pies, esta suerte de grebas que utilizan por debajo o de botas que utilizan por debajo ya de las grebas de la armadura. Me gusta que tengamos una paleta de colores en 3 tonalidades, si bien el color natural del plástico de estas piezas es gris, de hecho de la misma tonalidad que el resto de componentes de la armadura y de las armas. Me gusta que tengamos una paleta de colores, insisto, un poco más contrastada, para darle un poco más de verosimilitud a la impresión y de mejor caracterización también. Tenemos impresiones tanto en el frente, los costados, la parte trasera y en general me atrevo a decir aquí que tenemos un mismo diseño para toda la impresión. De hecho se continúa en las diferentes partes de la minifigura. Me gusta que exista una continuidad en las impresiones tanto en la zona pélvica con el torso. Y aquí me parece que acabo de hacer una descripción más general de la minifigura, pero en realidad es que siento que es un solo diseño para toda la minifigura. De manera un poco más particular, pues sí vamos a tener en color gris, digamos, la protección del esternón, una placa no una placa, un par de líneas ahí para la altura de las costillas, o a la altura del diafragma, mejor dicho, la protección para las rodillas. Tenemos también algunas líneas que vamos a tener en los brazos. Desde luego los cables están en un color gris mucho más claro, casi blanco. De hecho, si ustedes lo ven blanco, me parece perfectamente válido. Tal vez sea yo el que lo está viendo un poco más oscuro de lo que es. Como es costumbre en figuras de este formato, vamos a tener los brazos solo impresos de la parte exterior, pero bastante bien ejecutado el diseño en general. Para el rostro tenemos aquí un rostro estándar de cualquier Marine. No tenemos las características, digamos, individuales o específicas de algún capítulo en específico. Válgase la redundancia, por decir, no tenemos los ojos rojos ni la piel oscurecida de los salamandras, la barba o el cabello largo que se suelen dejar los lobos espaciales, etcétera, etcétera. Es simplemente un marín genérico. Me agrada que tenemos la expresión bastante adusta, tenemos el ceño fruncido, incluso luce un tanto molesto, pero sabemos que gracias al psicoadoctrinamiento, el enfoque de estos soldados y el fervor con el que cumplen su deber, pues es casi incuestionable. Vamos a tener también un par de clavos de servicio. La paleta de colores me agrada también para el rostro. Tenemos una ligera aplicación de pigmento azul para las pupilas y en su mayoría pues van a ser líneas negras tanto para los bordes de los clavos de servicio, los contornos o el propio diseño de los ojos, las cejas, la boca, un poco de pigmento color piel para las comisuras de los labios, el entrecejo, y también para definir los límites del rostro y el mentón. Dicho lo anterior, vamos ahora a ir ensamblando esta figura poco a poco. Vamos a comenzar con las botas, que entre sí son exactamente iguales, claro, con la salvedad de que el diseño se encuentra en contraposición o se encuentra espejeado, pero alcanzamos a ver tanto las propias articulaciones de la armadura como las diferentes placas o los diferentes segmentos que componen esta armadura modular. Para colocarla, lo único que debemos hacer es insertarla según el propio diseño de la pieza. No cuesta trabajo incorporarla, pero sí cuesta un poco de trabajo retirarla. Ahora, no es algo que yo considere que está mal. Me gusta que las figuras tengan una buena sujeción, ya que esto garantiza que no se estén desarmando involuntariamente cuando las manipulamos. Vamos a hacer lo mismo de ambos lados. Aquí parece que no entró. Esto es por la propia flexibilidad que puede llegar a tener las piezas, sobre todo en la articulación, pero basta con que flexionemos la pierna un poco hacia adelante y nosotros hagamos algo de presión de la pierna en contra de la pieza de armadura, y con esto ya está perfectamente bien colocado. Vamos entonces a colocar la figura sobre la base. Antes de colocar la figura sobre la base, podemos ver que de hecho la figura queda un poco más alta, lo cual me agrada cuando se trata de marines primaris, porque son un poco más altos que los marines regulares, o bueno, de todos aquellos que fueron creados
antes de que Belisarius Cole desarrollara a los Marines Primaris o Marines Primaris, como les quieran decir, y ya tenemos ahora sí acoplada la figura a la base. Vamos ahora con el cinturón. Hasta el momento no hemos encontrado piezas de armadura reutilizadas, de hecho son las grebas son ligeramente distintas a las que tenemos en este teniente guardián, principalmente por el detalle de escultura. Aquí únicamente voy a considerar la escultura que tenemos a la altura de las rodilleras, puesto que sí tenemos un poco más de detalle en este Ultramarine, no en el que tenemos completamente gris, pero está bien, es otro rango, tiene otra variante de armadura y no me parece que sea algo malo. Para el cinturón podemos ver también un cinturón bastante estándar, podemos ver la hebilla, un par de bolsillos en este cinturón táctico, que bueno, además también ofrece cierta protección. Y lo mismo, vamos a tener esculpidas no solamente placas de protección a los costados, sino un par de bolsillos y complementos para la parte trasera. Lo único que debemos hacer aquí es prácticamente dejarlo caer, no va a tener ningún tipo de fricción o no va a ejercer ningún tipo de presión sobre la pieza pélvica, pero una vez que nosotros hayamos colocado el torso de la minifigura, pues ya va a quedar perfectamente bien sujeto. Ahora, para los brazos van a ser lo mismo que las botas, exactamente iguales, con la salvedad de que se encuentran en contraposición, y estos sí van a ser iguales a los que tenemos en este teniente Ultramarine. No me parece algo malo, de hecho incluso en las diferentes iteraciones que hay de la armadura Indomitus en la franquicia se suelen reutilizar varias partes. Algo que beneficia mucho a los diferentes capítulos de Marines es que esta armadura es modular y se le pueden acoplar inclusive en algunas ocasiones, no siempre, componentes de modelos anteriores de armadura. Y bueno, aquí tenemos bastante bien definido el brazal, también las articulaciones, la protección del codo, y para el antebrazo tenemos pues una cubierta prácticamente lisa, pero no me parece que sea necesario tener algo más, porque esa parte va a quedar cubierta tanto por una parte de estas pequeñas sombreras que tenemos incorporadas al torso, como por las hombreras, por la placa externa, que van a quedar incorporadas al propio peto de la armadura. Para colocar los brazos solamente tenemos que ejercer un poco de presión, vamos a escuchar un pequeño clic, y con eso sabemos que ya están bien colocados los brazos de la armadura. Para el torso, aquí tenemos dos piezas, pero no me quise arriesgar a extraer la parte del pecho. De hecho, el aquila, con el cráneo, uno de los símbolos más conocidos de la Adeptus Astartes, es una pieza adicional, al igual que vimos en este Marine. También son diferentes los símbolos, o la simbología, este cráneo alado que tienen en el pecho, pero no quise arriesgarme a retirarlo para no dañarlo, para no correr el riesgo de dañarlo. El pecho pudiera ser igual, pero vamos a tener una placa adicional para el abdomen, o bueno, un poco más de cubierta, digamos, un poco más de protección en esta armadura regular, y supongo que en esta minifigura, para que se viera de alguna manera la pieza de tela o la prenda que está utilizando debajo del peto de su armadura Primaris, de su armadura Mark X, pues no le incluyeron esta placa de protección a la altura del abdomen, y sí la vamos a tener en esta pieza. Eso es lo que hace diferente la pieza del peto. Por lo demás, pues son piezas prácticamente iguales. Vamos a retirar la cabeza para poder colocar nosotros el peto, y simplemente lo dejamos caer. Ya está colocado el peto. Como había mencionado previamente, vemos que se empieza a cubrir ligeramente el hombro o los hombros del personaje, y para que el peto quede fijo, aunque ejerce la suficiente presión como para que no se esté desarmando, solo tenemos que colocar la cabeza, y eso sería todo respecto a que las piezas queden fijas hasta el momento. Vamos ahora con el reactor, con la parte trasera. Ese sí va a ser exactamente igual. Este reactor, que de hecho parece más bien una mochila, es exactamente igual respecto a la escultura al que tenemos en este Ultramarine, en este teniente. Aunque claro, no va a estar pintado. Alcanzamos a ver la cubierta principal del reactor, el sistema de ventilación que tienen,
y los diferentes elementos que componen la estética de la fuente de poder de este Marine, de la armadura Indomitus que está utilizando. Tenemos también un orificio en la parte superior y también estos pequeños pernos cuadrados que sirven para incorporar halos de hierro, que no incluye esta minifigura, pero bueno, al tratarse de una pieza reutilizada, pues aquí es donde podemos ver que podemos acoplarle en caso de tener disponibles de alguna otra minifigura, pues podemos acoplarle otros elementos y aumentar la personalización de este personaje. Lo vamos a incorporar con este pequeño orificio, que lo vamos a insertar en este perno hueco que tenemos en la parte trasera del peto. Para las sombreras, al igual que las piernas y los brazos, las piezas son exactamente iguales entre sí. Aquí no van a estar en contraposición, da lo mismo cual pongamos del lado izquierdo o derecho. Tenemos un punto de inserción en la parte central y lo único que debemos hacer es colocarlo en este pequeño perno que tenemos en el hombro. Una vez que lo colocamos nosotros, la hombrera ya se encuentra en su sitio y ya quedó cubierta en su mayoría la parte que no tenía ningún diseño de placas adicional en la cubierta o en la armadura del brazo de esta minifigura. Aquí un pequeño comentario. Si bien la hombrera reduce un poco la movilidad del brazo, si lo que nosotros queremos es que pueda subir un poco más, podemos rotar ligeramente, no es mucho lo que permite, sobre su propio eje la hombrera, pero esto ya nos va a permitir mover, aunque sea unos cuantos milímetros más, el brazo de la minifigura, y con esto puede sujetar de una manera un poco más agradable estéticamente las diferentes armas que tenemos para este Marine espacial. Vamos ahora a colocar la otra pieza, es decir, la hombrera que le hacía falta. Aquí tengo una ligeramente rotada y la otra en su posición, digamos en la posición neutral o un poco más centrada. Podemos ver que en realidad no representa ningún inconveniente para la exhibición de la figura y nos permite pues colocar las manos, aunque sea en una medida bastante reducida, pues en diferentes posiciones. Vamos ahora con el casco. Tenemos el casco clásico de la armadura Mark X, la variante Indomitus, que sería, corríjanme si estoy mal, pues la más común que utilizan los diferentes capítulos ya de Marines espaciales, sobre todo aquellos que ya pasaron, cuyos elementos ya pasaron por el Rubicon Primaris, y alcanzamos a ver tanto la protección para la boca y la parte de los ojos, lo que sería la celada. Tenemos también parte del sistema de respiración en estos pequeños tubos respecto a la cimera ligeramente levantada. La cimera es la parte superior del casco. Y en general me parece un diseño bastante bueno. Creo que considerando la escala, pues tenemos definitivamente a una minifigura que nos recuerda a los personajes principales, o al menos a los más identificables de la franquicia de Warhammer 40.000. Vamos ahora con las armas. Vamos a tener 5 armas de fuego y un arma cuerpo a cuerpo. Vamos a comenzar por el arma cuerpo a cuerpo. Tenemos aquí una espada sierra o una hoja sierra para los Marines espaciales. Es más gruesa, de hecho también es más larga que la que teníamos para los Corps de la Muerte de Krieg. Podemos ver que incluso aquí los dientes me parece que los hicieron un poco más gruesos de lo que debieron. Voy a hacer una pausa muy rápida. Regresé de esa pausa instantánea y en realidad no me tardé nada, simplemente fui por la minifigura del comisario para comparar las diferentes hojas sierras, porque en el análisis de la figura del comisario ya había comentado yo que eran diferentes entre sí, incluso en tamaño, no solamente el diseño. Pero regresando al diseño, habíamos comenzado por la hoja como tal. Podemos ver la cubierta de la motosierra o del cuerpo de la propia sierra. La sierra de cadena la vamos a tener solamente en la parte inferior, como debe de ser, claro está. Tenemos un pequeño tornillo o remache ya hacia la punta. Podemos ver el motor, o todo el sistema de energía, mejor dicho, de la propia espada. El guardamano lo vamos a tener un poco más protegido hacia la parte externa. Para la empuñadura tenemos un diseño anillado, con anillos más gruesos que el que teníamos en la espada para el comisario, y el pomo lo tenemos en forma de cráneo, como no podía ser de otra forma. Y vamos ahora a comparar rápidamente una espada sierra con la otra, y obviando el color, vemos que el diseño, aunque muy similar
pues sí es ligeramente distinto, no solamente en cuestión estética por el emblema del Astra Militarum que tiene la motosierra del comisario, sino que cuidaron un poco la escala. Si bien las minifiguras son prácticamente del mismo tamaño, las botas le dan un poco más de altura al Marine espacial, y me gusta que haya distinción en las armas, porque de hecho en la franquicia, si bien prácticamente todos los regimientos militares del Imperio utilizan la espada sierra, entre sí son distintas, incluso a veces entre diferentes capítulos de Marines espaciales llegan a ser diferentes, y me agrada que tengamos pues esta personalización a nivel de la caracterización de las minifiguras. Vamos ahora con la siguiente arma. Vamos a tener aquí un Volter. Tenemos su Volter, este rifle que tiene una mirilla incorporada. Tenemos aquí si no me equivoco, es el modelo Mark II Cole, que está diseñado ya para los Marines Primaris. Podemos ver todo el detalle desde perdí el hilo de lo que estaba diciendo, perdón. Desde la mirilla que tenemos en la parte superior, tenemos también el detalle para el cañón, tenemos el cargador, lo mismo que el gatillo bien definido en la escultura. Desde luego tenemos la culata del arma, vamos a tener también la empuñadura y todos los elementos que hacen distinguible a una de las armas más características de los Astartes. Vamos ahora con el Volter pesado, que en cuanto a la escultura es casi igual. Digo casi porque hay dos elementos que claramente lo distinguen de la variante más estándar. Uno va a ser el que no vamos a tener la mirilla, pero sí vamos a tener un barril mucho más grande, y también el cargador va a ser más extenso. Tenemos aquí esta arma automática que evidentemente no se le llama Volter pesado simplemente por las diferencias estéticas, sino por el tipo de munición y la cantidad de daño más pronunciado que puede causar a los enemigos. Vamos a tener también un par de armas de plasma. Tenemos este rifle de plasma, alcanzamos a ver la celda de energía bastante bien definida en la parte superior. Para el cañón también vamos a tener el pequeño sistema de ventilación, a menos de que estas rejillas no sean para ventilación, déjenlo en la caja de comentarios. Saben que soy relativamente nuevo en Warhammer, o conociendo esta franquicia, y por lo demás lo mismo la culata, el gatillo, la empuñadura bastante bien ejecutados, y un arma muy similar, aunque esta sería para usarla como arma de respaldo o a una sola mano. Tenemos una pistola de plasma, que en cuanto al diseño muy similar, lo mismo que en la franquicia, pero evidentemente pues en un tamaño más compacto, lo cual le va a permitir al Marine espacial pues utilizar otra arma en la mano que tenga desocupada, que no es como que no tengan la fuerza como para utilizar un arma de dos manos en una sola mano. Es insana la cantidad es insana la fuerza que tienen estos transhumanos, y más aún todas las bonificaciones que le da la armadura, pero en el deber ser, y de hecho casi siempre las ocupan así, pues las armas de dos manos las van a ocupar de manera individual, es decir, no van a aportar otra. Y si van a utilizar una pistola de plasma o una pistola Volter, o una Bolt Gun, como se llama en inglés, que también tenemos aquí ya la última de las armas de esta minifigura, pues van a utilizar en la mano adicional una hoja sierra, una espada de poder, inclusive pueden llevar un escudo, etcétera, etcétera. Esta arma es de hecho la que más me gusta de las armas de fuego, sobre todo porque puedo combinarla en la minifigura con la hoja sierra, y me parece que está bastante bien ejecutada. Tenemos el cargador un tanto sobredimensionado, tal cual se ve en las imágenes oficiales. Lo mismo, tenemos un buen diseño para el cañón, para el gatillo, inclusive considerando lo pequeño que es. Vemos que tenemos huecos, tenemos un par de huecos en el gatillo, ya que el gatillo no se encuentra completamente cubierto, o no queda cubierto, mejor dicho, cuando es accionado. Este nivel de detalle me agrada bastante, y lo que restaría ahora es ponerle las armas a nuestro Marine espacial. Este es el motivo por el cual había girado un poco la hombrera. De este modo ya queda, listo.
De este modo ya queda apuntando hacia el frente, y aquí yo le puse la hoja sierra, o le estoy poniendo la hoja sierra junto con la Bolt Pistol, pero en realidad podemos hacer la combinación que nosotros queramos. Lo que sí tengo que aclarar, y que puede ser una desventaja por el mismo formato de las minifiguras, es que inclusive las armas de fuego de 2 manos pues van a quedar sujetas a una sola, independientemente de si lo pongamos en la derecha o en la izquierda. Aquí si intentamos colocarle, por ejemplo, el Volter pesado, pues de hecho no va... Ups, le había retirado la cintura. De hecho ni siquiera va a poder girar muy bien para que pueda al menos quedar sobrepuesta a la otra mano. Esto por la misma escultura del gatillo. Aún así me parece que no se ve mal, independientemente del arma con la que se quiera exhibir esta minifigura. Y definitivamente creo que se ve bien en la colección. Sobre todo porque recuerda un poco, para aquellos de ustedes que además de las figuras de este formato gusten de las figuras oficiales de Games Workshop, pues me parece que es un buen guiño al estado original en que se encuentran dichas figuras una vez que salen del empaque, antes incluso de ser ensambladas. Y bueno, antes de terminar el video, una pregunta. Esta figura me la pienso quedar así en la colección, pero no sé, dejen en comentarios, ¿creen que sería buena idea que adquiriera más y me animara a pintarlas? Para desde luego hacer capítulos que no estén disponibles en las minifiguras. Me dan ganas de hacer un Angry Marine, Marín enojado o Marín cabreado, como le quieran decir ustedes. Aunque en caso de hacerlo, anticipo que va a quedar muy mal. Soy malo pintando las figuras desde cero. Pero bueno, regresando al video. Hasta aquí el análisis de esta minifigura. Una buena minifigura, me parece que representa bien la estética de la franquicia. Me agrada el guiño del que desde mi perspectiva es un guiño a Games Workshop. Y luce bien en una colección de minifiguras de esta franquicia o minifiguras de este estilo. Ya saben lo de siempre, suscríbanse, compartan, comenten, activen la campanita. Si esto les gustó, dejen su like en la parte de abajo, links de apoyo alternativo para este espacio como PayPal y Ko-fi. Sin nada más que decir, les deseo un excelente día, tarde o noche. Yo soy Dark, esto fue The Dark Reviews y si amanezco vivo, nos vemos en la próxima. Por el emperador.